Buenos días, estamos en librosperuanos.com con el escritor Macedonio Villafañe Broncano, quien acaba de traer, a propósito de la Feria Internacional del Libro, una nueva producción, Arpa Taqui. Es una novela breve, intensa, que es la suerte de seguimiento del sujeto andino. Yo recuerdo que hace unos 15 años conversamos en Huaraz y tú coincidías con algunos críticos y pensadores sobre literatura peruana, andina o indígena, que era necesario seguir la huella, la ruta de este sujeto andino iniciado por la literatura indígena o indigenista. Había que seguirlo en su adaptación a la ciudad, inclusive seguirlo fuera del país, ¿no? A ver cómo su herencia cultural seguía viva en otros lugares del mundo. En este libro, Arpa Taqui, vemos cómo está presente el sujeto andino, adaptándose a la ciudad de Lima, imponiendo un poco su cultura, pero también conformando parte de la urbe. Es una mujer que está narrando a otra a través de una carta la historia de personajes relacionadas con el huayno con arpa, este género musical que tuvo mucho éxito. Cuéntanos un poco cuál es la idea del libro, cómo te llenas, cómo te embebes de esta información y hacia dónde más o menos quieres orientar el tema. Bueno, las fuentes definitivamente o los referentes vienen de la realidad. Hay un peso enorme de la referencialidad y eso porque estas artistas, bueno, que han sido llevadas a la ficción, también han tenido un peso enorme, pues, en la vida social de los peruanos, particularmente de los provincianos y en especial de los provincianos andinos, ¿no? Que, como sabemos, desde el siglo pasado y hasta el presente, como fruto de la migración, pues están en la capital, ¿no? Como dijo alguna vez Capsol en una conversación con otro historiador, que ahora Lima es la capital del imperio de los cholos, ¿no? Ajá. Y entonces esa referencialidad de la migración está presente en esta oportunidad, simbolizados en dos cantantes que, bueno, tanto en la vida real como en la ficción, llevan una vida trágica, ¿no? Uh-huh. Y entonces de allí se parte. El propósito, bueno, los lectores lo dirán, pero por lo menos algún trazo nos lleva a proponer que esa gente provinciana tiene conflictos, pues, con la gente capitalina tradicional, criolla, básicamente heredera de la aristocracia, de la oligarquía, etc., que está llena de otras mentalidades, a veces discriminativas. Uh-huh. Y entonces allí hay un enfrentamiento, y donde los medios de comunicación como que son voceros precisamente de esas formas de pensamiento tradicional, arcaico, ¿no? Lastimosamente. Entonces la muerte de una de estas cantantes va a suscitar precisamente que los medios se vuelquen a dar una información amarillista de esa muerte, ¿no? Más o menos por allí va. Y para mostrar, quizá, como han mostrado otros escritores, y particularmente Arguedas, nuestro Colchado también, de esa quiebra de la sociedad peruana. Y en esta quiebra de la sociedad peruana hay todo un trasfondo social y político de la manera como está conformado actualmente el Perú. Por ejemplo, vemos en primer lugar cómo estas cantantes que llevan por nombre Alicia con Z y Avencia también con Z, y que, bueno, como dices tú, las podemos identificar también en la realidad,
viven en sus lugares de orígenes. Una vive en la Sierra de Lima, la otra en la Sierra de Ancash. Tienen sueños de triunfar con la música, son aficionadas al canto, se quieren hacer profesionales, quieren recorrer el Perú con su música. Y aquí hay dos aspectos que me interesan. Uno, en todo momento están aspirando venir a Lima para hacer conocer de manera mediática y a nivel nacional su canto, su música. Y dos, otra cosa que es interesante es cómo ha ocurrido una suerte de sincretismo cultural, musical específicamente, cuando vemos cómo este nuevo género de huayno con arpa adopta un poco diferentes tipos de manifestaciones musicales andinas, y es casi mestizo, no es netamente ancestral, no es ese huayno tradicional que se ha escuchado en el Perú hasta los años 50, 60, sino que a partir de cierta década en adelante ya hay una suerte de mezcla, ¿no? Inclusive los personajes o las personajes que cuentan esta historia, por ejemplo, una de ellas es natural de Ancash, canta sus guaynitos de Ancash, la otra es ayacuchana, y ambas combinan un poco. Vemos, por ejemplo, cuando hay un desfile, un corso, por decir en Huaraz, aparecen muchachas bailando saya altiplánica. Entonces ya hay esta mezcla de gustos, hay esta mezcla, como dije hace un momento, de sincretismo, ¿no? Donde se han ido mezclando los géneros musicales andinos y empieza a forjarse desde la mentalidad, pero también desde la creación, un nuevo Perú musical. Entonces, este centralismo también tiene que ver mucho en todo esto. ¿Sientes tú? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, el fenómeno es bastante complejo, definitivamente, pero podríamos centrar la atención especialmente en el arpa, ¿no? Que es lo que se focaliza acá en esta novela corta. De hecho, el instrumento arpa viene de Occidente, viene de Europa, ¿no? Y no soy un poco historiador de los instrumentos, pero es notorio que el arpa es tomado como instrumento para expresar ritmos, melodías, definitivamente de raíz andina, indígena. Y ese fenómeno, bueno, se proyecta a otros instrumentos también. Recordemos que, a ver, si hablamos de Ancash, que es lo que más conozco, ha habido muchos conjuntos, el conjunto Atzparer, con los jilgueros del Hualcán, que adoptan los instrumentos de Occidente, los de cuerdas, violines, guitarras, mandolinas, acordeones, etcétera, pero expresan sentimiento andino. El gorrión andino entre los varones y la pastorita guaracina, la princesita de Yungay, expresan un canto de esencia andina, sus melodías, y hasta las composiciones, algunas de ellas mismas o de ellos mismos, en el caso del gorrión, expresan andinidad, sentimientos de migración, soledad, los choques culturales con la capital, ¿no? Pero en esencia se nota que esos instrumentos de origen europeo fueron tomados y luego utilizados para expresar sentimiento andino. Yo creo que eso, considero que eso es indiscutible, ¿no? Incluso ya, por ejemplo, Arguedas, cuando hablaba de la danza de las tijeras, la música es animada con arpa también, ¿no? Y entonces, como el arpa pasa a ser realmente ya un instrumento andino, diríamos, incluso como muchos productos de alimentos. Por ejemplo, cualquiera diría que las habas son andinas, pero han venido de Europa, incluso del Asia, ¿no?
y ahora cualquiera que come habas se piensa que habas es comida andina, serrana, de cholos, etcétera, ¿no? En cambio el chocho o el tarwi, eso sí es originario, ¿no? Entonces, eso se puede apreciar, y centrando en el arpa diremos que el hombre andino toma el arpa. En este caso los fundadores, repito, no soy historiador, pero los fundadores de la música del arpa bajan pues de la zona de Ollón. Y el más conocido es el que instaura en Lima esa música del arpa, es Pelayo Vallejo, un artista sumamente conocido, quizá el de mejor elaboración de esa interpretación a través de las cuerdas y el canto. Y claro, se dice que hay otros antecedentes también, un tal Mishki era su apelativo antes de Pelayo Vallejo, y luego ya sigue toda una corriente pues tanto de varones como de mujeres, ¿no? Que en el libro se mencionan un poco de paso. Sí. Pero la zona de este valle de Ollón, Churín y todas sus subcuencas se convierte en una especie de mundo del arpa, y lo extraordinario es que bajan a Lima y conquistan Lima. En realidad, como tú has dicho, hay toda, siquiera unas 3 décadas de total imperio del arpa, que hasta ahora, como muy bien dices también, no ha desaparecido. La música del arpa sigue impactando, tanto, por ejemplo, tanto que, como se cuenta de alguna manera en la obra, pegó en Ancash tanto que prácticamente casi desplaza a las formas de huayno ancashino, que repito son con conjunto, con artistas tradicionales, clásicas, que ya hemos señalado. Y luego resulta pues que en este caso Avencia Mesa, Sonia Morales, bueno, no se menciona en la obra, prácticamente se convierten en cantantes de música huayno con arpa. Ajá. Y claro, eso no ha apagado los otros géneros, porque ahorita, si seguimos hablando de música, el chimaiche, como vendían en la zona de Conchucos, de Ancash, está pegando bárbaramente. También hay un renacer muy fuerte del chimaiche. Incluso ya en Lima se nota en las presentaciones y en las fiestas familiares, ni hablar, ¿no? Pero se baila arpa, también se sigue hablando o bailando, danzando arpa, ¿no? Entonces todos esos son los fenómenos que están ocurriendo en el campo musical. Y bueno, en este caso focalizamos la música con arpa, ¿no? Porque justamente en esa década diríamos del 80, 90 hasta el 2010, donde ocurren los hechos. Hay una especie de imperio en el arpa. Esa noticia de que esa familia de puneños que se casan llevan a Alicia a su matrimonio, que es un signo de cómo los puneños, que tienen su propio género, hermoso huayno, que es el huayno puneño, llevan a una cantante de arpa para su matrimonio a Puno. ¿Te das cuenta, no? Entonces, bueno, pues parece que se justifica en la obra el imperio del arpa, porque al fin y al cabo también las cosas trágicas que ocurren, le ocurren a cantantes de arpa. Así es. Ahora, pero de todas maneras, a pesar de esta explicación que tú has dado, que el imperio del arpa es una herencia española y con todos estos instrumentos. El instrumento. Sí, claro, el instrumento, ¿no? Con todos los otros instrumentos que tú has mencionado y la forma como se ha ido adaptando o cambiando la manifestación musical del huayno, etcétera, no deja, sin embargo, que siga en nuestros pueblos más profundos, en nuestros lugares más lejanos,
que siga perviviendo la herencia ancestral, ¿no? Por ejemplo, tanto a Alicia como a Avencia, antes de salir de sus pueblos, de sus lugares de origen, les proponen ir a la laguna para que la laguna de alguna manera les prometa un futuro mejor, hacerse un baño ahí, tener una especie de rito con ello, y ahí estamos viendo que todavía persisten nuestras costumbres ancestrales, y eso cómo lo podemos conjugar con esta nueva mentalidad a donde ellas tienen que llegar, que es la ciudad de Lima, y adaptarse a una realidad totalmente diferente, occidental, metropolitana. Es una metrópoli que parece que ha ido desplazando también este tipo de pensamiento. ¿Cómo conjugar esos dos tipos de pensamiento? Yo creo que el hombre andino sigue con su cargamento cultural a dónde va. Si bien es cierto que eso está ficcionalizado en esta novela, yo tengo conocimiento por lecturas, estudio e incluso testimonios que los provincianos siguen haciendo ritos incluso antes de venirse a Lima. Incluso, por ejemplo, te digo, ¿no? Hay, vienen a postular hijos, nietos de gente andina, y les hacen ritos a las montañas, ruegan para que ingrese a la universidad. Sé que, por ejemplo, varias empresas de transportes muy conocidas, uno es el caso de Molina en el centro y Ayacucho, creo que es a la vez, anualmente lleva todos sus buses a hacerle rito a una montaña en el Valle del Mantaro. Interesante. Entonces, ¿qué estamos apreciando? Que el andino sigue vigente en forma de ritos a las montañas como protectores de la vida, del quehacer humano, hasta de la salud, hasta para buscar trabajo, etcétera. He conocido, por ejemplo, un taxista en Bolognesi, Chiquián, que había vuelto ya de acá de Lima, porque en Chiquián se había comprado un taxi con su pareja, una profesora, y en Chiquián pues nadie usa taxi, ¿no? Entonces tuvo que venirse a Lima y fue a despedirse de la suegra, y la suegra le dijo: mira, anda, para que no te pase nada, entrega el carro a una montaña. Y efectivamente estuvo 3 años y no le pasó absolutamente nada, ni siquiera un lío con un bebedor, algún pasajero pesado, absolutamente, y pagó su carro y regresó, y yo lo encontré trabajando ahí. Mira, al margen de que si es realidad o no es otra cosa, obvio, es otra cosa, sin embargo los ritos se mantienen. Y nosotros en la Universidad Santiago Antonio de Mayolo hemos hecho un estudio de los ritos a las montañas en Ancash, porque esto es común en el sur, es común los ritos a las montañas, a los apus, a los muamanis, etcétera, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno. Pero no se había escuchado que en Ancash hubiera eso, parecía todo olvidado, pero cuando hicimos el estudio, definitivamente los ritos a las montañas siguen vigentes. Y en la montaña incluso puede castigar al que no pide permiso para construir una carretera, un canal, etc. Entonces hay todo ese fenómeno cultural aún vigente, que pareciera, pues, cuando nos aposentamos en Lima, parece que ese mundo no existe, pero existe y está vigente. Así es importante, y eso se ve muy claramente en el trabajo narrativo que has hecho. Y yendo hacia otro lado del relato macedonio, bueno, tú vas siguiendo la ruta de la vida de ambas cantantes, tanto de Avencia como de Alicia. Ambas tienen vidas trágicas, no solamente al final de la historia, sino también en la forma como van construyendo su carrera. Tienen altibajos, tienen dudas, tienen que hacer decisiones importantes. Alicia tiene muchas desilusiones en el amor, traiciones, hombres difíciles que la tratan muy mal, se va un tiempo a Estados Unidos, no está feliz allá porque no es su realidad natural, que es la del Perú, extraña mucho su tierra.
Y por otro lado, Avencia, bueno, es de alguna manera ofrecida a un hombre muy joven, ambas tienen hijos, pero de todas maneras siempre la tragedia las está siguiendo, a pesar de que tienen éxito en sus carreras. Detrás de todo esto aparecen sujetos que hacen de promotores de sus carreras, pero también un poco que las quieren manejar económicamente, y ahí surge lo oscuro de la historia, ¿no? Porque vemos que hay trasfondos que tienen que ver con lavado de dinero, con minería ilegal, ya vemos más o menos la realidad que se está viviendo ahora, se va asomando, y entonces vamos entendiendo que inclusive detrás de carreras artísticas pueden haber situaciones que tienen que ver con corrupción, con mafia, con trata de personas, etcétera, y no entendemos bien por qué ocurre esto cuando nosotros vemos tales situaciones en los periódicos, en la televisión, en la radio, que todo es bonito, todo es lindo, qué bonitas carreras, cómo han logrado salir adelante, pero tú nos haces ver de alguna manera cómo pueden ocurrir situaciones difíciles, trágicas, injustas, inclusive de corrupción política, económica, etcétera, detrás de lo que parece un éxito. Estas situaciones, ¿crees tú que siguen ocurriendo actualmente en el mundo del arte del Perú? Obviamente que sí, pero ¿cómo es que consigues esta información o cómo es que imaginas esta situación? Bueno, allí un poco que nos repartimos entre ficción y realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, te hablaba al comienzo de del fuerte peso de la referencialidad en esta obra, ¿no? Definitivamente la realidad es apabullante y ha sido una pelea tratar de llevar a la ficción, y toda ficción va a ser más bien simbólica, tú sabes. Así es. De hecho, ha habido pistas de fenómenos sociales, económicos, etcétera, que a muchos provincianos les han obligado a tratar de acomodarse, incluso caer a cuestiones de corrupción. Estoy hablando de la realidad, claro. No estoy hablando de los personajes. Fíjate, por ejemplo, el caso Ancash, un alcalde de San Marcos de comunidad, Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, cae en corrupción, le encuentran en un accidente que llevaba, no sé, una gran cantidad de miles de soles que no sabía de dónde lo había sacado, ¿no? Y por último, hasta su vida se convierte en leyenda porque después que lo entierran, nadie había visto su cadáver, lo habían velado, etcétera, etcétera. Tiempo después dijeron que estaba en México. Como ciertos políticos del Lima. Como ciertos políticos. Entonces, fíjate cómo la corrupción está allí, a la vuelta de la esquina. Lastimosamente es nuestra sociedad, pues, de este tiempo, ¿no? La corrupción, ahora ya el sicariato, la minería ilegal que causa muertes permanentemente. Somos una sociedad, como realidad, verdaderamente una sociedad que está en una crisis total, ¿no? Gracias. Y entonces en la obra se trata de simbolizar eso. Tú sabes que la obra ya no es de ninguna manera ni la biografía ni nada de los personajes, ¿no? Porque los personajes tienen que estar bien estructurados y funcionar en la obra misma, sí, ¿no? Pero se trata de simbolizar, pues, esa realidad, como tú has dicho, de corrupción política, de los malos manejos políticos, y siempre allí en esos malos manejos políticos está siempre el propósito de ocultar al conjunto de la sociedad, de alienarlo, de engañarlo, de mentirle, ¿no? A través de otros discursos. Creo que eso está muy claro, particularmente desde la década de los 90, ¿no? Y entonces eso es lo que se trata de simbolizar en la obra.
Bien, y finalmente la utilización política, ¿no?, de esta situación, ¿no? Como ocurre en todo lado, ¿no? La muerte de Alicia funciona como una suerte de cortina de humo, aparece la farándula limeña en la televisión, poniendo más leña al fuego, haciendo mella, inclusive burla de esta situación, y obviamente vemos cómo se utiliza los medios de comunicación masivo, no solamente para esclarecer los hechos, sino también para tapar situaciones que tienen que ver con corrupción, a partir de cómo han ocurrido los hechos, en el caso de esta historia, de la muerte de Alicia, ¿no? Y ahí es donde volvemos a encontrarnos con esta suerte de lucha de clases o de conflicto de clases, donde ya gente de mucho poder en el Perú se aprovecha de lo que ocurre con los ídolos populares. Esto también para ti es un asunto importante, obviamente que lo has tratado, pero es un asunto importante que tiene que ver también con la obra y con el sentimiento del poblador peruano. Bueno, justamente es su pretensión simbólica. Esa es la propuesta. No sabemos cómo el público lo va a recibir de alguna manera, no sé si va a formar parte de la conciencia. Las obras de José María Arguedas, que es todo un monumento, un guía, ¿no? Como es el maestro Arguedas, definitivamente están en la conciencia del peruano actual. Esa quiebra de la sociedad, esa imposibilidad de un encuentro ya finalmente entre una herencia hispano-europea y la herencia andina, hasta ahora no se produce, precisamente, ¿no? A pesar de que Arguedas había escrito obras de ese tipo en la década del 50, 60, en los ríos profundos, esa quiebra sigue, continúa. Sí. Y te habrás dado cuenta que la narradora, una muchacha de casa, de servicio, está hablando con respeto del otro grupo, ¿no? Pero mientras del otro grupo no hay respeto, por eso la novela empieza diciendo, miren, cómo no hay respeto, están sacando los retratos de la recién muerta con todo su rostro de recién muerta, y luciéndole en primeras planas, etc. Y empieza diciendo, pues, no hay respeto, no hay consideración, ellos no tienen pena de nada, ¿no? Y precisamente ese es el signo, pues, de nuestra sociedad, aún, ¿no? Y en los políticos advertimos en sus declaraciones que un alcalde diga que la chola que se quejó porque la comida estaba mal es una tal por cual, ¿no? Y lastimosamente ese sigue siendo el Perú. Pero por lo menos el discurso de la narradora es ¿por qué no llegamos a respetarnos siquiera por último, ¿no? Entonces allí es el trasfondo, quizá como una propuesta de poner otra vez el dedo en la llaga y decir a todos los peruanos de los diferentes sectores por qué seguimos así. Más o menos es la propuesta. Efectivamente, Macedonio, es lo que percibimos en el libro, y la verdad te agradecemos por haber asomado, por haber llegado a esta realidad que se vive en Lima a partir de este desencuentro social, y que sigue siendo, como dices tú bien, un motivo de conflicto que no se resuelve y que no ocurre todavía la tan añorada armonía. Bien, Macedonio, te felicitamos por esta nueva entrega al Pataki, y ojalá que continúes con tu producción y ojalá que podamos tenerte nuevamente aquí con un nuevo libro. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, a ti mi agradecimiento a este programa, a esta ventana, señora, y desde donde podemos hablar libremente, como debe ser desde el ángulo de la literatura. Efectivamente. Gracias.